Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Hoy el tema, vamos a ver cómo hacer un discurso persuasivo, ¿ok? Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con comunicación verbal y no verbal. Primero, un discurso persuasivo. Vamos a aprender, ay, déjame ver si alguien se unió. Mm, no, creo que no, ¿verdad? Mm, ay, a ver, deja de compartir. Ok, creo que nadie se une. A ver, voy a empezar. Ujú. Vamos a aprender la comunicación verbal y no verbal. Primero que todo, para el discurso persuasivo, ¿ok? El propósito de que veamos esto es que aprendas a defender tus argumentos de manera persuasiva para lograr un discurso persuasivo, así se llama, en los que se atenderán los siguientes temas. Para hacerlo, necesitamos saber cómo usar la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación puede ser de dos formas. La verbal es la que transmite ideas con palabras escritas o habladas y la no verbal, la cual transmite ideas sin intervención de sonidos o palabras. ¿Ok? Bueno, ahora la comunicación verbal y no verbal. Como ya lo dijimos, esto es lo que puede ser y así. Vamos a ver la comunicación no verbal al estilo Avengers y es como ellos lo usan, ¿no? Primero, la sensibilidad de la piel, el tacto, el calor o frío, nosotros, bueno, esto no requiere hablar como tal, con palabras, sino es más el sentir, ¿ok? Después tenemos los símbolos de Avengers. Nosotros inmediatamente cuando vemos este símbolo pensamos en Avengers, entonces pueden ser signos, señales, etcétera. Y esto es con todo, ¿saben? Luego vamos a ver lo corporal o kinestesia, que en lo corporal y kinestesia abarca los temas de postura, gestos y ademanes. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Luego tenemos la proxemia, que es el espacio, cómo usamos nosotros el espacio físico o el escenario, ¿no? Si nos acercamos más hacia el público, si vamos más hacia la esquina, es cómo usamos el espacio. También los olores es muy importante para hacer cualquier tipo de discurso, porque si no sé, si estamos hablando sobre el café, podemos poner olores que huelan a café para que llame más la atención del público. Todos estos elementos que es la proxemia, los iconos, lo corporal, lo kinestésico, los olores, son parte de la comunicación no verbal que se usa para los discursos persuasivos y en este caso lo usaron para Avengers. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Ahora vamos a los apoyos no verbales y que son todos los recursos que acompañan al lenguaje oral y que utiliza el orador para poder hacer llegar su mensaje a su público completando lo que quiere transmitir. Por ejemplo, como lo dijimos antes, la postura. O sea, la postura es muy, muy, muy importante cuando nosotros vamos a transmitir algo, porque si estamos nosotros jorobados o si estamos, no sé, o sea, de que de mala gana con el brazo cruzado o así, pues vamos a transmitir algo, ¿sabes? Siempre se transmite algo con la postura. En cambio, si nosotros estamos parados, rectos, dando el mensaje claro, se va a percibir con mayor seriedad, ¿ok? También el uso de las manos es importante para llamar la atención. Obviamente no vamos a estar así todo el tiempo, o sea, no podemos exagerar con eso porque obviamente el público se va a distraer.
pero sí es importante usarlos para, no sé, señalar algún punto importante o para simplemente hablarlo, es importante, pero no exagerar de ello, ¿ok? También las expresiones faciales es algo esencial porque pues no podemos estar diciendo un discurso y tener cara de flojera o estar como enojados, no, sino que realmente llame la atención del público, o sea, hacer énfasis en cosas y demostrarlo con la cara. Y el contacto visual, porque nosotros no podemos estar mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, mirando hacia otro lado, no. El contacto debe ser directamente hacia el público para poder transmitir y poder llegar el mensaje correctamente, ¿ok? También un elemento común de estas imágenes es la vestimenta formal, que es un elemento clave para transmitir seriedad, incluso antes de decir una sola palabra del tema. Bien, muy bien. Ahora vamos a aprender en análisis de audiencia y los tipos de persuasión. Ajá. Primero, para persuadir, la persuasión es un intento consistente por parte de una persona de formar, reforzar o cambiar actitudes, creencias, opiniones, percepciones o conductas de otra persona o personas. El modo en que se aprovecha la comunicación verbal y la no verbal, y sobre todo el modo en que se entregan ambas, pueden significar la diferencia entre lograr o no lograr persuadir a nuestro mensaje a una persona o grupo de personas. O sea, este combo de comunicación verbal y no verbal es esencial para poder llegar, para poder transmitir nuestro mensaje, ¿sí? Esto incluye el modo en que se aprovechan los recursos comunicativos alternativos, como los audios, videos, infografías. No solamente, o sea, obviamente la comunicación verbal y la no verbal es importante para dar un discurso, pero también podemos usar estos recursos alternativos que van a hacer más interactiva, que van a hacer más interactivo el discurso. Podemos utilizar audios, videos, infografías o fotografías que puedan ayudar a completar ¿cómo se dice? Este discurso, ¿ok? Y acá pone un ejemplo de que así como Mantis hace la procesión, que es su poder, ¿ok? En lo de Avengers también sigue siendo el ejemplo. Acá vamos a ver los elementos para persuadir. Primero que nada es importante analizar quién es nuestra audiencia. Por ejemplo, se trata de personas interesadas o gente que nunca ha escuchado hablar del tema, porque en ese caso sí cambia mucho cómo nosotros vamos a dirigir nuestro mensaje. Porque nosotros podemos empezar ya con algo que la gente ya sabe sobre el tema, pero no podemos empezar con eso si la gente nunca ha escuchado sobre eso, ¿ok? Si la gente nunca ha escuchado sobre eso, lo más común es empezar con una pregunta, ¿no? Sobre el tema de que han escuchado hablar de esto, ta, 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 y después ahí partir el tema. Luego el público se ve amable o con actitud hostil. Eso también es importante recalcar porque hay muchas veces que el público no siempre se va a prestar con con la mejor disponibilidad, por decirlo así. Entonces tenemos que lograr llegar con la mejor actitud para que ellos se puedan abrir, ¿ok? También otras cuestiones a considerar es la cantidad de asistentes a la que le voy a presentar mi discurso, cuál es el género y su edad, cuál es su clase socioeconómica, cuál es su nacionalidad y o grupo étnico, su grado de escolaridad, cuál es su profesión, ocupación, también sus creencias, valores, costumbres, porque pues, por ejemplo, no voy a ir con un público japonés a hablarle de las costumbres eh, mexicanas. O sea, puede ser como darle una introducción de que esta es la cultura mexicana, ta, 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 pero no va a conectar tanto con el público si es que no están interesados. Entonces hay que checar esto. También los intereses, si están interesados en la política, también de que su profesión, cuál es su interés en su profesión y su religión, etcétera. También música, si les gusta la música, si les gusta leer, si les gusta pintar. Abarca varios elementos, pero estos son los más importantes, ¿ok? Dice, luego, para poder persuadir al público es necesario usar diferentes tipos de persuasión a fin de reforzar tu mensaje. Por ejemplo, estos es lo que veo.
Ethos apela al carácter o la personalidad del orador. Convence por su forma particular de ser, convence mediante su carácter o características físicas. Así, así como el Capitán América y su liderazgo para dar discursos motivadores. ¿Ok? Luego el pathos es lo que siento. Pathos apela a la capacidad de transmitir emociones y experimentación de sentimientos, así como lo hace Spider-Man, el cual destaca por su capacidad de conectar con la gente a través de sus discursos emotivos. Y luego, logos es lo que entiendo, que es apela al planteamiento de argumentos lógicos que apoyan la idea que para apoyar la idea que está defendiendo. Coherencia de ideas. Y como lo hace Iron Man, conocido por su brillante inteligencia y enfoque estratégico. Da discursos que destacan por su claridad y lógica implacable. ¿Ok? Vamos a el análisis de audiencia. Vamos a ver los siguientes videos. ¿Ok? Se los voy a presentar y vamos a verlos estos tres. ¿Ok? Listo. Quintana Roo es líder en turismo. En 2017 recibimos casi 17 millones de visitantes, 5% más que el año previo, que disfrutaron del paraíso. Nuestra ocupación promedio anual fue del 80% en los más de 100.000 cuartos disponibles, lo que se tradujo en miles de empleos. Contribuimos de manera decisiva para que México sea la octava potencia turística mundial. Más y mejores oportunidades para la gente. Ok, vamos a con el siguiente video. Este, Dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en sís, como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron no puedes, no eres tan guapo, o como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron no puedes, nadie paga tanto por unos tacos, o esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron no puedes, allá hay gente más talentosa, o como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron no puedes, no eres tan bueno, o es otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron no puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas, inevitablemente aprendes a probarlas. Así que no necesitas contagios, no necesitas dinero, no necesitas el camino fácil, porque en México las oportunidades no se encuentran, se crean. Es verdad, no tenemos instituciones confiables, ni educación accesible, ni siquiera tranquilidad para salir a la calle, pero lo que sí tenemos son huevos, y ganas, y hambre, y creatividad, y orgullo, y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad de nuestro camino. Si la vida fuera un juego, México sería el nivel experto, el modo más difícil, con más obstáculos, con más enemigos, con más riesgos, pero si lo pasas, si con tu talento lo pasas, triunfar en el resto del mundo será cosa de niños. Por supuesto va a ser difícil. En el camino te dirán loco, ingenuo, creído, malinchista e idiota, pero si aprendes a vivir con eso, si aprendes a esquivar cada piedra, se necesitará un puto meteorito para poder detenerte. Si lo haces bien, te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún no creen que sí se puede. Serás una razón más para no rendirse, otro ídolo que inspire a seguir brincando mudos y tirarlos si es necesario. Así que si tienes una idea, un proyecto o un sueño, no importa qué tan lejano parezca, estás en el lugar indicado para alcanzarlo. Y no hay meta demasiado grande, no hay logro que esté fuera de tu alcance, no hay competencia que no puedas ganar ni industria que no puedas conquistar. Tú sigue cayéndote, sigue levantándote, sigue cerrando bocas, sigue construyendo puentes y pavimentando caminos. Aunque nadie lo entienda, aunque sea más fácil no hacerlo, aunque sientas que ya no puedes, México lleva preparándote desde que naciste para esto. Así que cuando te digan que no puedes simular el espacio, hazlo. Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood, hazlo. Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural, hazlo. Cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra, hazlo. Cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma, hazlo. Cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva, hazlo. Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo, hazlo.
Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados, hazlo. Y cuando te pregunten cómo diablos lo hiciste, dilo. I'm Mexican. Ok, muy bien. Ahora vamos por el último video. Básicamente miedo y desesperanza. Todo lo que nos impide hacer política a los ciudadanos. Que todo tiene que permanecer de la forma en que ha sido siempre. Que todo lo hayan decidido por mí. Gente que no escucha, que no quiere cambiar las cosas. La partidocracia, que no nos deja avanzar, no nos deja hacer y nos inhibe. Ver cómo pequeñas acciones poco a poco pueden ir sumándose y cambia la manera en que la gente piensa, cambia la manera en que la gente cree que las cosas se pueden hacer. Lo más importante es esta noción de que las personas debemos de estar al centro de la democracia. Que las personas tenemos que ser el motor y la razón de ser de las instituciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Va toda mi esperanza y mis mejores deseos porque esto se logre. Es todo lo que quiero decir. Hoy es un día histórico. Se trata de nosotros, de quienes estamos el día de hoy en el parque, pero también de quienes nos han firmado y de quienes están cansados de la partidocracia, de quienes quieren creer, de quienes quieren tener esperanza y por eso se articulan y trabajan. Somos miles que no hemos aceptado la derrota. Estando para demostrar junto con este gran equipo que las cosas sí se pueden cambiar. Y al tener una pequeña victoria, recuperar esa esperanza. Lo que queramos lograr lo tenemos que hacer nosotros porque ya vimos que ellos no van a hacer nada. Hay que unirnos. Si somos muchos los que no queremos lo que está pasando con este país, creo que es mucho el trabajo. Ay, perdón, se los voy a atrasar tantito porque estaba viendo si el audio sí funcionaba y creo que le tapé la vista. Perdón, se los atraso hasta acá. Son de ser de las instituciones. Gracias. La gente piensa, cambia la manera en que la gente cree que las cosas se pueden hacer. Lo más importante es esta noción de que las personas debemos de estar al centro de la democracia. Que las personas tenemos que ser el motor y la razón de ser de las instituciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Va toda mi esperanza y mis mejores deseos porque esto se logre. Es todo lo que quiero decir. Hoy es un día histórico. Se trata de nosotros, de quienes estamos el día de hoy en el parque, pero también de quienes nos han firmado y de quienes están cansados de la partidocracia, de quienes quieren creer, de quienes quieren tener esperanza y por eso se articulan y trabajan. Somos miles que no hemos aceptado la derrota. Estando para demostrar junto con este gran equipo que las cosas sí se pueden cambiar. Y al tener una pequeña victoria, recuperar esa esperanza. Lo que queramos lograr lo tenemos que hacer nosotros porque ya vimos que ellos no van a hacer nada. Hay que unirnos. Si somos muchos los que no queremos lo que está pasando con este país, creo que es mucho el trabajo que se puede hacer con esto. La política es el servicio público y lo estamos haciendo hoy aquí. Que sea la política la semilla del encuentro. Por eso somos miles y que por eso los muros se caen. Muchas gracias. Bienvenido. Ok, ahora vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas, ¿ok? ¿Cuál es la edad de las personas a quienes va a dirigir este mensaje? Bueno, yo lo que me di cuenta es que van a personas más jóvenes, porque por ejemplo en el segundo video es como hazlo, inténtalo, eh, haz lo que quieras, todavía tienes tiempo de hacerlo. En el tercer video también. Y tal vez en el primero es un poco más a personas más grandes, pero por nada. O sea, siguen siendo jóvenes.
Luego este mensaje está pensado para algún género o en particular. Yo diría que va para los dos géneros. En los dos géneros igual te motiva. Siento que es como un mensaje inspirador. En el segundo más que todo y en el tercero. En el primero habla más sobre esta problemática. Pero sí, va para ambos géneros. ¿Y cuál es el nivel socioeconómico de las personas a quienes va dirigido este mensaje? Yo diría como medio, bajo, por ahí. ¿Y cuál es la profesión de las personas a quien va dirigido este mensaje? Pues son personas, creo que hay de todo, hay de todo. Y bueno, acá no lo especifica, pero por ejemplo en el segundo dice de que haz lo que quieras, ¿no? Sé actriz, quieres dirigir, si quieres ser chef, lo que sea. ¿Y cuál es la nacionalidad de las personas a quien va a dirigir este mensaje? Mexicanos. ¿Ok? Este sí está mucho más claro. Todos estos tres mensajes va dirigido hacia los mexicanos, ¿ok? Vamos a ver lo que sigue. Luego dice, aprende secuencia motivadora. Secuencia motivadora. Un paso más. Tu discurso persuasivo parte de una pregunta detonadora. Por ejemplo, ¿por qué debemos seguir estudiando? La respuesta a la pregunta es tu tesis o postura a defender. Una vez defendido la anterior, puedes comenzar a estructurar tus argumentos, ¿ok? La secuencia motivadora es un patrón de organización que combina un esquema de problema, solución con tareas específicas para motivar o que la audiencia tome acción en la satisfacción de una necesidad. ¿Ok? Vamos la secuencia motivadora en 5 pasos. Lo vamos a hacer igualmente al puro estilo de Avengers, Capitán América. Ok, vamos a comenzar. Ok, primero, llama la atención. Ajá, dice, es el gancho que atrapa la atención de tu audiencia. Puede ser una cita o frase famosa, refrán o dicho popular, pregunta atractiva e interesante, chiste, objeto, anécdota breve, definición de un término, etcétera. Debe ser atractiva y relacionada con el tema de tu discurso. ¿Ok? Vamos. La necesidad o problema. Acá como lo dicen, perdón, me faltó en el acá como llamó la atención, dijo, muy bien, ya tenemos un plan, 6 gemas, 3 equipos, un intento. Así es como llama la atención Capitán América. Ahora la necesidad o problema. Dice, te voy a explicar cuál es la situación actual del tema y por qué es un problema. Puedes presentar estadísticas y datos duros que vengan de fuentes confiables. Algunas fuentes confiables incluyen periódicos o noticiarios serios como CNN, El Universal, etc., no blogs. Dependencias gubernamentales como INEGI, SEGOP, etc. Instituciones educativas como artículos de la UNAM, Biblioteca del TEC, etc. Debe señalar de dónde salió el dato. Por ejemplo, según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a diario se generan 12.920 millones de toneladas. ¿Qué? Ajá, 12.920 toneladas, perdón, de basura al día en la Ciudad de México. Acá, ¿cómo lo hacen en los Avengers? Dice, hace 5 años perdimos todos, perdimos amigos, perdimos familia y una parte de nosotros. Es la oportunidad de recuperar todo. Muy bien. Ahora vamos a la satisfacción, que es la solución que propones para la problemática que acabas de plantear. Esta debe ser concreta e innovadora, pero adecuada y alcanzable para tu audiencia. Es decir, que tus compañeros la puedan hacer. Ejemplo, si hablo del exceso de basura, mi gran solución es tomar conciencia sobre el daño que estamos causando, entender que esto es grave, que esto es un grave problema que nos afecta y debemos resolver. Tenemos que empezar a tomar acciones que eviten generar más basura y seguir dañando el ambiente, las especies y nuestras vidas. Acá, ¿cómo lo hacen? Tienen sus equipos y sus misiones. Consigan las gemas y tráiganlas. Solo un viaje por persona. No cometan errores y pues no hay otro intento, ¿no? Así es como hacen la parte de la satisfacción. Luego, en la parte de visualización, debes hablar del futuro y comunicar las consecuencias fatales de seguir con el problema o las consecuencias positivas de llevar a cabo tu propuesta de solución.
Acá lo hacen en el Avengers. La mayoría vamos a tu lugar que conocemos, pero no significa que sepamos qué nos espera. Cuidado, protéjanse entre ustedes. ¿Ok? Y por último es la apelación a la acción. Es el cierre de tu discurso cuando haces un llamado a la audiencia a realizar las acciones concretas que apoyan la solución al problema. Debe ser un cierre fuerte con palabras contundentes y memorables que la audiencia se quede pensando en lo que has dicho. El ejemplo de Avengers es, esta es la pelea de nuestras vidas y vamos a ganar. Haremos lo que sea, suerte. Muy bien. Exacto. Ok, vamos a ver este video, ¿vale? Pero básicamente así son los puntos que debes como replantearte para hacer tu discurso. Primero tu pregunta, al final las consecuencias, cuál es el impacto. Todo esto es esencial para armar tu discurso y lo vas armando paso por paso, ¿vale? Vamos a ver este video ahora. Muy bien, ya tenemos un plan. 6 gemas, 3 equipos, un intento. Hace 5 años perdimos. Todos. Perdimos amigos, perdimos familia. Y una parte de nosotros. Es la oportunidad de recuperar todo. Tienen sus equipos y sus misiones. Consigan las gemas y tráiganlas. Solo un viaje por persona. No cometan errores. No hay otro intento. La mayoría vamos a un lugar que conocemos, pero no significa que sepamos qué nos espera. Cuidado. Protéjanse entre ustedes. Esta es la pelea de nuestras vidas. Y vamos a ganar. Haremos lo que sea. Suerte. Qué buen sermón. Señores, ¿oyeron al hombre? Dale a las teclas, Wazowski. Rastreadores activados. ¿Prometes devolvérmela en una pieza? Sí, ya. Ok, me voy a esforzar. Como promesa es muy mala. Ya los veo. Ok, ahí vimos cómo el Capitán América dio un discurso persuasivo y bueno, cómo motivó también a su equipo a, a su objetivo, ¿ok? Es como lo mostramos acá en los pasos, pero mucho más claro, ¿ok? Muy bien. Ahora la actividad 2, improvisa y vende. Improvisa y vende. Apliquemos lo que hemos aprendido, ¿ok? Durante la clase con tu tutor prepara una actividad en la que venderán a sus compañeros uno de sus útiles escolares o algún objeto que tengan a la mano. Ok, esta tarea, como nadie se ha conectado, se las dejaré la veremos la siguiente clase, ¿ok? Pero bueno, vamos a leer las instrucciones que dice. Cada alumno dispondrá de 1 minuto y medio para preparar su discurso con el que tratará de vender el artículo. Se recomienda que encienda la cámara y el micrófono o bien en la tutora pueda leer su discurso. El resto deberá evaluar tanto el contenido de lo que diga, su expresión verbal, así como la forma en la que la expresa. Expresión no verbal sí aplica. Podrán vender desde una pluma, un lápiz, una gorra, hasta una silla o mesa o el propio edificio en el que se encuentran. ¿Ok? Estas son las instrucciones de la actividad que haremos la siguiente clase. Vamos a dar un repaso de esto, pero básicamente es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Ahora.
Reflexión, tesis del discurso. Para la sesión deberán preparar un discurso persuasivo. Esto también lo vamos a seguir, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ajá, también es importante considerar que la tesis es la respuesta a la pregunta detonadora. Por ejemplo, ¿por qué debemos seguir estudiando? Acá recordemos que debemos redactarla como una afirmación concisa escrita en tercera persona. Por ejemplo, estudiar contribuye de manera positiva al desarrollo personal. O sea, nosotros vamos a responder la pregunta, pero en tercera persona. ¿Listo? Ahora vamos a ver los esquemas de discurso persuasivo. Bueno, antes de comenzar, ok, esto también es actividad, entonces también lo haremos la siguiente clase. Las instrucciones son aquellas a partir de las tesis que ya ustedes redactarán, van a usar esa información y usando la información de fuentes confiables, claro, como lo vimos en la anterior clase de citas y así, van a comenzar a redactar los párrafos que conformarán su discurso considerando el siguiente esquema. Primero, como ya lo vimos en los 5 pasos. Literal van a usar este esquema. ¿Cuál es la frase célebre, el refrán, la anécdota o la pregunta? Este es el gancho. Luego la necesidad. ¿Cuál es el problema a resolver? Luego la satisfacción. ¿Cómo se puede resolver el problema? Luego la visualización. ¿Qué pasaría si no se hace caso o no? O la propuesta a la solución. Acción. Invitación al público a realizar alguna acción concreta. Perfecto. Este es el esquema que vamos a utilizar. Este es el esquema que utilizarán también la siguiente clase para hacer su discurso. Acá van a poner su gancho, su necesidad, su satisfacción, su visualización y su acción. ¿Ok? También es muy importante, este es otro punto, a manejar los nervios. Yo sé que todos nos sentimos nerviosos cuando vamos a hablar en público porque tenemos miedo a que se nos olvide, tenemos miedo de que no sepamos de qué estamos diciendo. Por eso es muy importante estos puntos que vamos a ver, ¿ok? Ajá, dice. Por suerte, la mitad del trabajo ya está hecho, pues antes de tu presentación, analizaste el perfil de tu audiencia, te informaste del tema usando fuentes confiables y redactaste un discurso coherente. También elegiste un atuendo más adecuado para la situación. Ahora solo resta guardar la compostura, hablar con claridad y ganarte a la audiencia. Ujú. Justamente es lo que les decía, ¿no? De que siempre estamos nerviosos, que es normal, pero pues justamente tenemos que hacer esto, ¿no? Lo que hicimos antes, analizar nuestra audiencia, saber de lo que estamos hablando. Por eso tenemos que investigar posteriormente. Posteriormente. Anteriormente tendríamos que haber investigado sobre el tema para saber de qué estamos hablando en el momento, ¿ok? Por si se nos olvida, nunca no sabe, por si se nos olvida de cómo era nuestro discurso, igual seguir hablando con claridad, seguir diciendo los hechos, ya sabiendo lo que nosotros investigamos anteriormente. ¿Ok? Vamos a ver este video. Hola, hoy te voy a dar 10 tips para hablar en público y hacerlo increíble. Esto incluye la kinestesia, que son los movimientos del cuerpo, postura, rostro, manos, brazos y piernas. La proxémica, que tiene que ver con el manejo del espacio, los desplazamientos diversos. Y el paralenguaje, que es la proyección de la voz, tu volumen, dicción, fluidez, entonación y ritmo. Pues bien, comencemos. Tu postura es lo primero que debes cuidar. Debe ser natural, pero que muestre mucha seguridad. Espalda recta, cabeza erguida, hombros relajados. Equilibra el peso de tu cuerpo en ambas piernas. No te cargues solo en una. Mantén una postura balanceada sobre tu eje. Cuida no verte tenso, pero tampoco desalineado. Tu rostro. Debe existir una total congruencia entre lo que dices y lo que proyectas con tu expresión facial.
No puedes hablar de algo trágico con una sonrisa, ni hablar de algo placentero con una expresión de enfado. Enfatiza tu mensaje oral con una correcta expresión facial. El contacto visual es súper importante. Debes ver todo el tiempo a tu audiencia. No veas al infinito, ni al techo, ni al piso, ni a cualquier otro lugar que no sea a los ojos de todos los asistentes. Las manos son extremadamente importantes. Muévelas de manera natural conforme a lo que estás diciendo. Nunca las escondas, ni atrás de ti, ni en las bolsas, ni cruzadas. No te toques el cabello, ni la ropa, ni ninguna parte del cuerpo o la cara. Siempre manténlas visibles, abiertas y de preferencia mostrando las palmas. Debes desplazarte, no te quedes en un solo lugar, pero hazlo despacio, de forma natural y no constantemente. Un expositor que se mueve mucho cansa y proyecta ansiedad. Tu desplazamiento, al igual que tus manos y todo el lenguaje corporal y facial, deben proyectar seguridad. Y ahora vayamos a la proyección de tu voz. Debes asegurarte de que tu voz sea potente, fuerte, pero sin gritar. Si no llevas micrófono, asegúrate de tener un volumen lo suficientemente alto para ser claramente escuchado. La entonación es muy importante. Esto es, la variación en el tono de voz, altos, bajos, agudos y graves, según la intención y el sentido que tiene cada palabra. Las variaciones ayudan a captar más la atención y entender mejor lo que se dice. Ah, y las voces monótonas siempre aburren. No lo olvides. Debes asegurarte de tener una excelente dicción. Esto es, pronunciar cada palabra con claridad y nitidez. Asegúrate de pronunciar todas las sílabas completas, cada vocal y cada consonante con el sonido correcto. Una buena articulación y dicción son herramientas que permiten transmitir claridad en el mensaje. Debes mantener además un buen ritmo. Esto se logra con la velocidad adecuada, no muy rápida ni muy lenta, con las pausas correctas. Tu discurso debe ser emitido con buena fluidez. Por último, tu vestimenta. Este es un elemento que otorga credibilidad a tu discurso. Ten presente los códigos de vestimenta solicitados y empátalos con la tónica de lo que vas a decir. Y ahora veamos un ejemplo de un excelente expositor, Gary Jurovsky, un defensor de los derechos de los animales, hablando sobre veganismo. Peace begins at the dinner table with what you put into your body on a daily basis. Good people don't talk about kindness, they practice it. They don't pray about love, they actually give it. I know you have the capability of understanding right from wrong because you all hate people who harm children. But why not despise people who harm animals? It's hypocritical. Why protect one and violate the other when neither one wants nor deserves the abuse? They just wish it would end. Bien, espero que estos tips te hayan sido de mucha ayuda y que la próxima vez que hables en público lo hagas de una manera excelente. Y sí, esa soy yo, participando como oradora huésped en un evento de gala. ¡Hasta la próxima! Perfecto. Este video también les va a ayudar mucho. Es básicamente todo lo que vimos, pero resumido en un video. Entonces siento que está mucho mejor explicado. Bueno, ahora vamos con la actividad 3, que también la haremos la siguiente sesión. Van a trabajar aquí en su discurso persuasivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver la siguiente sesión para que lo puedan hacer. Y listo. Esta es la rúbrica que utilizaré para calificar su discurso, ¿vale? Acá, bueno, es la actividad de presentar tu discurso en la sesión. También como nadie está, lo haremos al final. Digo, lo haremos la siguiente sesión. Y vamos a hacer un repaso. Ok. Ejemplo de secuencia motivadora. Rendición de cuentas en México. Este es como el tema. Y vamos a ver cómo llama la atención. México
un país rico en recursos naturales y culturas milenarias. México, uno de los más hermosos países del planeta, poblado por gente nostálgica, alegre, sentimental, amable, hospitalaria, explotada, reprimida, aterrorizada, sometida. México, con toda su fuerza, con toda su fortaleza, ha tenido que crecer enfermo. Los mexicanos se han rendido ante la presión del poder y han sido víctimas de todo tipo de abusos. Esto es un comentario hecho por Oulaulo Rubio, refiriéndose a la situación social del país. Acá llama la atención, puso una cita exacta de alguien. Entonces ahí inmediatamente capta la atención del público, ¿ok? Luego va la necesidad. México ha sido golpeado de todas las maneras posibles. Corrupción, violencia, falta de transparencia, inequidad. Desde la colonia se nos tiene acostumbrados a que unos pocos sean muy ricos y otros muchos viven en extrema pobreza. Las dictaduras nos han enseñado a vivir con esa forma de gobierno y aceptar y aceptar. Se nos reprima y se nos golpea. ¿Por qué se le permite al gobierno hacer todo eso? Solo hay una respuesta. En México no existe la rendición de cuentas. ¿Ok? Ahí te dice exactamente, te da la respuesta, ¿no? Acá te dice de qué. ¿Cuál es el problema o por qué se permite todo esto? Como pregunta y lo responde en tercera persona. Solo hay una respuesta. En México no existe la rendición de cuentas. Esto es el problema principal por el que trata este discurso. Después, vamos a la satisfacción. Ajá. Dice, la rendición de cuentas, perdón, es un elemento muy importante, realmente necesario para la buena función de toda democracia, con la cual se puede controlar el abuso de poder y generar un ámbito de transparencia, honestidad y responsabilidad. No solo nuestros gobernantes, sino también nosotros mismos. Rendir cuentas no es solo pedir que el gobierno nos dé cosas a nosotros, sino que se debe empezar por un cambio menor para llegar a cambios más grandes. Ok, acá te dice por qué es importante este tema, porque debemos, no exigir que nos den cosas, sino empezar con un cambio para ver, algo positivo en la sociedad y que no abusen de su poder en este tema, ¿ok? Ahora vamos a la visualización. Dice, y es que nosotros tenemos un gran problema. No estamos acostumbrados a rendir cuentas. La gente se pasa en los semáforos porque de todos modos a nadie le importa si choca, si atropella a alguien y si lo hiciera, esa persona sabe que lo podría arreglar con dinero. Gente que no quiere que los demás sean corruptos cuando ellos mismos lo son. Ok, acá te está diciendo como justamente, si no hacemos algo, esto va a seguir afectándonos y es como un golpe a la realidad de lo que hacemos y muchas veces lo normalizamos cuando no está bien. Luego, apelación a la acción. Acá te invita a hacer algo o invita al público a hacer algo. Así que los invito a todos como ciudadanos a que pidan resultados, que pidan lo que les fue prometido y que no solo pidan, sino lo exijan. Porque ya no queremos otro niño que aparezca misteriosamente debajo de su cama, porque ya no queremos que el pueblo sea atacado por el propio gobierno, porque ya no queremos otro 2 de octubre, porque ya no queremos otro au- Jalconazo, otro Acteal, otro Atenco, otro Tlayala, otro Ayotzinapa, este, porque es lo que más teníamos, porque es lo que más teníamos era miedo, y para este punto hasta el miedo nos han quitado porque fueron ellos los gobernantes quienes protestaron desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les confirió, mirando en todo, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, y si así no lo hicieran, que sea el pueblo quien se los demande. Ok. También acá al final pone como una cita, creo. Bueno, no, creo.
No le ponemos esta. Pero acá te llama a hacer algo, ¿no? Acá que pidamos resultados, sino que no los pidamos, sino que los exijamos, porque no queremos tener más miedo, porque no queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no queremos esto, hagamos algo. Acá te invita a hacer algo. Entonces, básicamente esto es el resumen de la secuencia motivadora. Y pues ya. Si tienen algún tema con esto o una duda sobre este tema, no duden en escribirme por el chat o la siguiente sesión, plantearme su pregunta, ¿vale, chicos? Ahora vamos a la siguiente. Bueno, acá tiene una actividad. Acá tienen, de hecho, 3 actividades por hacer. Que es actividad asociar datos, ideas de textos, actividad comunicación verbal y no verbal, actividad etos, pathos, logos. Los vamos a hacer. Y luego ustedes los van a tener que hacer. Ah, no, porque estos son como... Ujú. No, estos lo van a tener que hacer ustedes en su casa, ¿ok? Esto es de tarea. Nada más vamos a ver otra vez lo de asociar datos. Datos, ideas de textos, como un repaso súper rápido. Bueno, no, ¿saben qué? Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo de un discurso persuasivo en YouTube. Lo voy a buscar. Ok, este es un discurso de Emma Watson, ¿ok? Lo vamos a ver. Ella, pues, no sé si algunos sabían, es reconocida por estar en varias, como organizaciones que ayudan a las mujeres y así, y es muy, muy, muy inteligente. Entonces vamos a ver este video. Of the General Assembly, Executive Director of the Your Excellencies, UN Secretary General, President of the General Assembly, Executive Director of UN Women, and distinguished guests. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends
were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. These influences were the gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. We need more of those. And if you still hate the word, it is not the word that is important. It's the idea and the ambition behind it. Because not all women have received the same rights that I have. In fact, statistically, very few have been. In 1997, Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Sadly, many of the things that she wanted to change are still true today. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man or less of a man. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense
of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what he, she is about. It's about freedom. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of themselves. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. All I know is that I care about this problem and I want to make it better. And having seen what I've seen and given the chance, I feel it is my responsibility to say something. Statesman Edmund Burke said, "All that is needed for the forces of evil to triumph is for good men and women to do nothing." In my nervousness for this speech and in my moments of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful. Because the reality is that if we do nothing, it will take 75 years, or for me to be nearly 100, before women can expect to be paid the same as men for the same work. 15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rates, it won't be until 2086 before all rural African girls can have a secondary education. If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists that I spoke of earlier. And for this, I applaud you. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I'm inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Ok, ya vimos este video de Emma Watson. Este es un claro ejemplo de discurso persuasivo y vamos a analizarlo un poco. Ok, este es una campaña que se llama He for She, que está presentado en la sede de la ONU. Esto fue en 2014.
y tiene como propósito invitar a hombres y mujeres a unirse activamente en la lucha por la igualdad de género. Desde un inicio vemos que Emma Watson establece un tono formal, pero también lo hace cercano. También utiliza un lenguaje claro y emotivo, no se acelera, no habla tan rápido, pero tampoco habla tan lento, habla con claridad, es coherente en lo que dice, también es emotiva y más importante que todo, es persuasiva. Acá también, su objetivo no es solo hablar del feminismo, sino hacerlo como un movimiento de igualdad, no de confrontación ni confrontar a los hombres ni nada. O sea, también de hecho habla sobre de que los hombres también esta es su lucha, porque ya ha visto muchos hombres que reprimen sus emociones, que se ven inseguros, por todo esto, a poder mostrarse vulnerables ante la sociedad y que los critiquen por ser menos hombres, ¿ok? También aclara que busca liderar, ajá, bueno, a los hombres con estereotipos que los limitan, como lo dije, y también a lo largo de su discurso también recurre a estrategias retóricas como el ethos, al basar su credibilidad en su papel como embajadora de la ONU y en su propia experiencia personal como mujer. También acá, no sé si vieron, también utiliza el pathos porque apela a la empatía del público con frases como si no soy yo, o sea, if not me, who, que eso significa si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? ¿Sí? Porque ella también dice como que se pregunta por qué está una mujer acá diciéndoles esto, o sea, entonces si no es ella, ¿quién lo va a hacer? Si no es ella quien da este discurso, ¿quién lo va a hacer? Por eso ella es un claro ejemplo de una mujer que es muy fuerte y que, bueno, no que es muy fuerte, sino que es muy influyente en estos temas. Ella siempre se ha visto involucrada en este tipo de organizaciones como la ONU y pues el empoderamiento hacia la mujer. Y también utiliza el logos al incluir argumentos lógicos sobre cómo la igualdad beneficia a toda la sociedad. La estructura del discurso es muy claro. Como vieron, primero contextualiza el problema. También llama la atención primero, luego contextualiza el problema, como los 5 pasos. Luego comparte vivencias personales, que esto hace que humanicen el mensaje. Y finalmente, como vimos, hace un llamado. O sea, ella dice que los invito a ustedes a hacer algo al respecto, no sé qué. Hace un llamado para la acción social. Y su estilo es inclusivo y esperanzador. También hay varios estilos de discursos o como depende cómo tú lo estés expresando, tu tono de voz y todo, se va a definir estos estilos. También busca conectar con una audiencia diversa y este discurso destaca por su claridad, equilibrio emocional y fuerza moral. Aunque algunos críticos han señalado que enfatiza demasiado la participación masculina como condición para el cambio. Esto lo investigué en la parte que les dije, lo de que ha señalado que enfatiza, em, y ahora yo les digo lo que yo pienso. Yo siento que sí es algo importante que haya enfatizado la participación masculina. ¿Por qué? Porque esto es un problema, como ya dice, de todos, no solo de las mujeres, sino que afecta a todos como sociedad. Entonces siento que es importante recalcarlo, porque muchas veces sí mencionan sobre la igualdad de género, etcétera, pero no incluyen esta parte que conforma todo este núcleo. Entonces, para mí sí es importante. Acá también dicen lo que investigué que Emma Watson es un ejemplo poderoso de cómo el lenguaje persuasivo, bien estructurado y cargado de emoción puede inspirar y reflexionar y tomar acción hacia una causa social. Y es verdad. O sea, realmente yo la primera vez que vi este discurso, creo que sí pude como empatizar mucho en la forma que lo dice y todo, empatizas y te queda claro de que esto es un problema grande que muchas veces no tenemos en cuenta, pero no hacemos nada al respecto, ¿no? Y entonces esa palabra de si no soy yo quien lo hace, si no soy yo quien exige un cambio, ¿quién más lo hará? ¿Ok? Entonces, bueno, este discurso me gusta muchísimo, les voy a poner otro para que lo analicemos.
De tarea, de tarea va a ser ver estos discursos nuevamente si los quieren ver, están en YouTube. Ahorita igual se los pasaré por el grupo, perdón, y hacer como una reflexión de lo que piensan, de cómo dio su discurso y todo, ¿ok? Ahora vamos a ver. mm, voy. Ok. Muy cortita. Vamos a ver de otro famoso. ¿Qué famoso hay? Que sea bueno su discurso. Ok. Mira, bueno, este no es un video de alguien como dando un discurso de persuasión, pero este es de TEDx Talks, que es muy bueno, habla de muchos temas y dice que los secretos de la persuasión. Entonces vamos a verlo, ¿vale? Elegir si tuviera que elegir entre respirar o amarte, utilizaría mi último suspiro para decirte que te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Esta es una frase clarísimamente persuasiva o que pretende persuadir. Pretende que alguien haga algo. Tengo otra. Tengo otra muy popular que se ha traducido a cientos de idiomas y que a todos o a prácticamente todos nos ha persuadido alguna vez. Dice así, a ver cómo sale. Pague 2 y llévese 3. A todos nos ha persuadido esto alguna vez. Estamos rodeados de persuasión, rodeados de mensajes que pretenden persuadirnos y de mensajes con los que pretendemos persuadir. Al final, la persuasión es la habilidad de convencer a alguien mediante argumentos racionales y o emocionales para que se comporte de una forma determinada. Yo para hablar de persuasión y para intentar explicarla, utilizo una fórmula con 3 sumandos. Y los 3 sumandos son sine qua non. Los 3 deben cumplirse para que se perfeccione el proceso de la persuasión. Y esos sumandos son atención, memoria y comportamiento. Atención para que escuchen el mensaje, memoria para que lo recuerden y comportamiento para que actúen en consecuencia. Bien, vamos con la primera parte de esta fórmula, los 2 primeros sumandos, atención y memoria. Y aquí vamos a echar mano de la psicología, o de la neuropsicología, o de los resultados de la neurociencia. Hay una frase que me gusta mucho de los neuropsicólogos que dice: sin emoción no hay atención y sin atención no hay memoria. Porque resulta que la emoción es relevante para nuestro cerebro. Resulta que la emoción es una herramienta a partir de la cual nuestro cerebro se adapta a los constantes cambios y amenazas del entorno. La emoción es capaz de romper las barreras de la atención y de retener durante mucho tiempo los recuerdos en el caprichoso archivo de nuestra memoria. Me gustaría hacer una pequeña prueba. Os voy a pedir, por favor, que os levantéis todos los que sepáis exactamente lo que comisteis el pasado miércoles. No fue una comida muy emocionante. Segunda pregunta. Os voy a pedir, por favor, que os levantéis todos los que sepáis exactamente dónde pasasteis el primero o los 2 primeros días del confinamiento de esta pandemia del COVID-19.
Eso sí fue emocionante. Gracias, muchas gracias. Eso sí fue emocionante. Y lo vais a recordar toda la vida. Y cuando de aquí 10, 15, 20, 30 años vengan vuestros nietos, abuelo, abuelo, abuela, abuela, oye, mira lo que pone el libro de historia. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Me cuentas? Les diréis, venid, venid. Sé que tenéis tiempo. Venid, venid. Os voy a contar una bonita y larga historia. Y gracias a esta fuerza de las emociones que nos deja grabados recuerdos en la cabeza, les contaremos que si el gel hidroalcohólico, que si las mascarillas, que si la ciudad vacía, y bla, y bla, y bla. Entonces, si las emociones llaman la atención y fijan los recuerdos en la memoria, un mensaje emocional, si emocionalizamos nuestros mensajes, nuestro interlocutor evocará el mensaje a partir del recuerdo de la emoción. Y con esto ya tenemos una parte de la fórmula bastante solucionada. Atención y memoria. Falta una cosita. Falta una cosita que es la percepción. ¿Realmente el mensaje recordado, la esencia del mensaje recordado, es el que nosotros hemos transmitido? Porque lo que está claro es que no todos percibimos los mismos estímulos de la misma forma. Basta recordar, y os acordaréis todos, de aquel meme del traje, del vestido, que era blanco y dorado o azul y negro. Es brutal. Yo lo utilizo en mis charlas, mismo estímulo, misma imagen, mismas condiciones atmosféricas, mismas condiciones de luz, y la platea se divide. Hay una parte que ve el vestido blanco y dorado y hay otra que lo ve azul y negro. Mismo estímulo, diferentes percepciones. ¿Cómo solucionamos esto? Pues preguntando, escucha activa. Escuchemos al presunto persuadido, a nuestro interlocutor, escuchémosle atentamente su comunicación verbal y su comunicación no verbal, sus emociones. Preguntemos, hasta que estemos seguros de que la esencia del mensaje que ha recibido es el que le hemos transmitido. Y ya tendremos atención y memoria solucionado. Falta el comportamiento, importante. Y resulta que perseguimos un comportamiento voluntario. Estamos hablando de persuasión, no hablamos de manipulación. La manipulación está basada en parte en el engaño y eso hace que su efecto sea muy efímero. Nosotros queremos persuadir con objetivo a corto, a medio y a poder ser a largo plazo. Por lo tanto, necesitamos que nuestro interlocutor quiera voluntariamente ir hacia ese destino que le estamos proponiendo. Y aquí entra otro elemento, que es la motivación. Dicen los psicólogos que la motivación es ese impulso que nos empuja a actuar o a comportarnos de una forma determinada y persistir en ese comportamiento hasta su culminación, hasta que alcanzamos la meta. Dicen también que hay dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La primera es aquella en la que hacemos algo, por nosotros mismos, por nuestra autoestima, por sentirnos más realizados, por el orgullo, porque somos más felices. No sé, yo tengo una sobrina que desde los 5 años, desde muy pequeñita, quiere ser médico. Está estudiando bachillerato ahora y sabe que para entrar en medicina necesita una nota de bachillerato altísima, porque si no, no podrá entrar. Y estudia muchísimo. Estudia muchísimo porque es consciente de que de poder acceder a la facultad de medicina depende una parte importante de ese modelo que tiene ella de felicidad en la cabeza. Motivación intrínseca de la buena. La motivación extrínseca es la del palo, la zanahoria y el burro. Es aquella en la que nos comportamos de una forma determinada porque esperamos obtener la recompensa que tenemos prometida si nos comportamos así. Otro sobrino mío, no tan buen estudiante. Ese sobrino estudia
Estudia pensando en la proposición que le han hecho sus padres. Si apruebas todo en junio, bicicleta nueva. El tipo es un loco de la bici de montaña. Bueno, esto le motiva. Esto le motiva. Bueno, motivación extrínseca. Es verdad que la motivación intrínseca es más potente, es más duradera, funciona mejor. Pero es difícil que yo compre una lata más de atún para sentirme más realizado. Pague 2, llévese 3. Eso sí funciona. Bien, ya tenemos las emociones que activan la atención y la memoria. La percepción que chequea que ese mensaje transmitido es, en esencia, el que queríamos transmitir. Y la motivación que va a llevar al comportamiento. Ahora ya solo falta un detalle, que podríamos enmarcarlo dentro de lo que son las habilidades personales. Conozcamos perfectamente a nuestro interlocutor. Si sabemos cómo piensa, si sabemos cómo siente, si sabemos cuál es su cultura, si sabemos qué le gusta y qué le disgusta, nos será muchísimo más fácil seleccionar ese código de comunicación que nos va a hacer match, que nos va a empatar, que nos va a comunicar. Lancemos mensajes sencillos, mensajes claros. No presionemos a nuestro interlocutor. A nadie le gusta ser presionado. Seamos honestos, no mintamos. Al que miente se le nota. De forma consciente o no consciente, pero se le nota. Y nadie quiere hacer nada con un mentiroso. No tengamos miedo a que nos digan que no. Si nos dicen que no, no pasa nada. Pero a la gente no le gusta relacionarse con gente insegura, prefiere gente segura. Y por último, muy importante, que nuestro aspecto, nuestra comunicación no verbal, nuestros gestos, nuestro tono, no contradigan nuestro mensaje. En comunicación, la parte más importante del mensaje la transmite la comunicación no verbal, no la palabra, la comunicación no verbal, que no nos contradiga. La persuasión al final es un proceso en donde todo es de sentido común. Pero es un proceso complejo porque todos los elementos que conforman el proceso de la persuasión se han de dar sí o sí. Y si falla uno, ya no conseguiremos esa persuasión final, ese comportamiento final que buscamos. A partir de aquí, ya habéis entendido este proceso que yo creo que es, como decía, de mucho sentido común, y os observáis a los demás cómo persuaden y sois persuadidos, mañana seréis mejores persuasores. Y mañana también seréis persuadidos mucho más críticos. Y si no, no pasa nada. En cualquier caso, pagaréis 2 y os llevaréis 3. Muchas gracias. Muy bien. Creo que este video también plantea todo lo que hemos visto, pero básicamente, él dice que una manera muy clara de llamar la atención es, bueno, nos da como una guía para que el mensaje realmente logre convencer y movilizar, como ya lo vimos. También él sostiene que la emoción es un elemento clave para captar atención y fijar recuerdos. Y, o sea, como nosotros estamos dando el mensaje, ¿sabes? Por ejemplo, en la de Emma Watson, por ejemplo, ella estaba como, la cara tú la veías o la emoción que ella transmitiera de preocupación. Entonces tú, esa emoción, la captabas. Y bueno, yo al menos la fijé como un recuerdo, ¿saben cómo? También dice que el mensaje debe alinearse con lo que transmite el receptor. Esto quiere decir que pues cada persona percibe el estímulo de modo distinto. Ujú. También dice que hay una diferencia entre motivaciones internas y externas, diciendo que una motivación genuina dura más que incentivos superficiales, que como dice, se nota mucho cuando alguien está mintiendo, ¿no? Que así sea inconsciente o conscientemente, se nota y eso es lo que no queremos.
También dice, él insiste en que persuadir no es manipular, la acción debe surgir del receptor, no imponerse y siempre con coherencia entre lo que se dice y cómo se comunica. También finalmente resalta que conocer al interlocutor permite adaptar el mensaje adecuadamente. Ok, esta charla como es útil. Acá nos da conceptos complejos de psicología y neurociencia a un marco práctico y cómo las personas captan los discursos de esta manera, ¿ok? Y aunque en ocasiones es complejo el proceso de persuasión, estos elementos son clave porque, pues, básicamente él sabe cómo reacciona la mente y la psicología. Entonces, bueno, se me hace muy, muy interesante este video. Ya nada más por último, si es que tenemos tiempo, yo creo que sí. Vamos a ver, este, déjame nada más lo busco, porque se me hace muy bueno esto también. ¿Cómo se llama? Steve Jobs. Stay hungry. Este me lo pusieron en la escuela también una vez cuando estábamos aprendiendo de este tema, entonces siento que está bueno. A ver si es este. Sí, sí, debe ser este. Sí. A ver. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Gracias. Es un honor para mí estar hoy con ustedes en su ceremonia. Gracias. Listo. Es un honor para mí estar hoy con ustedes en su ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. La verdad es que nunca me gradué de la universidad y esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo, no es gran cosa, solo 3 historias. La primera historia trata sobre conectar los puntos. Dejé el Reed College después de los primeros 6 meses, pero luego seguí como estudiante de último momento durante otros 18 meses más o menos antes de dejarlo de verdad. ¿Por qué lo dejé? Empezó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven estudiante de posgrado soltera y decidió darme en adopción. Estaba convencida de que debía ser adoptada por graduados universitarios, así que todo estaba listo para que un abogado y su esposa me adoptaran al nacer. Excepto que cuando nací, decidieron en el último minuto que en realidad querían una niña. Entonces, mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche que les preguntaba: «Tenemos un bebé inesperado, ¿lo quieren?». Dijeron, por supuesto. Mi madre biológica se enteró más tarde de que mi madre nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca se había graduado de la escuela secundaria. Se negó a firmar los papeles finales de adopción. Solo se dio unos meses después, cuando mis padres le prometieron que iría a la universidad. Ese fue el comienzo de mi vida. Y 17 años después, fui a la universidad. Pero elegí ingenuamente una universidad que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora se estaban gastando en mi matrícula universitaria. Después de 6 meses, no podía ver el valor en ello. No tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida ni de cómo la universidad me ayudaría a resolverlo. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que todo saldría bien. En ese momento me dio bastante miedo, pero ahora que lo pienso, fue una de las mejores decisiones que tomé. En cuanto lo dejé, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y empezar a asistir a las que parecían mucho más interesantes.
No todo fue romántico. No tenía dormitorio en la residencia, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola para comprar comida con los depósitos de 5 centavos y caminaba los 11 kilómetros que cruzaban la ciudad todos los domingos por la noche para conseguir una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. Y mucho de lo que descubrí siguiendo mi curiosidad e intuición resultó ser impagable más adelante. Dejadme que os dé un ejemplo. En aquella época, el Reed College ofrecía quizá la mejor enseñanza de caligrafía del país. En todo el campus, cada cartel, cada etiqueta de cada cajón estaba bellamente caligrafiado a mano. Como había dejado los estudios y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender a hacerlo. Aprendí sobre tipos de letras serif y sans serif, sobre cómo variar la cantidad de espacio entre diferentes combinaciones de letras, sobre lo que hace que una gran tipografía sea genial. Era hermosa, histórica, artísticamente sutil de una manera que la ciencia no puede capturar. Y me pareció fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años después, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo volvió a mí y lo diseñamos todo en el Mac. Fue el primer ordenador con una tipografía hermosa. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, el Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letra ni fuentes espaciadas proporcionalmente. Y como Windows simplemente copió al Mac, es probable que ningún ordenador personal las tuviera. Si nunca hubiera abandonado, nunca habría asistido a esa clase de caligrafía, y es posible que los ordenadores personales no tengan la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad, pero estaba muy claro mirando hacia atrás 10 años después. De nuevo, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Por eso tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán en el futuro te dará la confianza para seguir tu corazón incluso cuando te lleve por el camino trillado. Y eso marcará la diferencia. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte. Descubrí lo que me encantaba hacer muy pronto en la vida. W y yo fundamos Apple en el garaje de mis padres cuando yo tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años, Apple había pasado de ser solo nosotros dos en un garaje a ser una empresa de $2,000 millones con más de 4,000 empleados. Acabábamos de lanzar nuestra mejor creación, el Macintosh, un año antes, y yo acababa de cumplir 30. Y luego me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de una empresa que tú mismo fundaste? Bueno, a medida que Apple crecía, contratamos a alguien que pensé que tenía mucho talento para que dirigiera la empresa conmigo. Durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien, pero luego nuestras visiones del futuro empezaron a divergir. Y, finalmente, tuvimos una pelea. Cuando lo hicimos, nuestra junta directiva se puso de su lado. Así que, a los 30, salí del armario y lo hice públicamente. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta había desaparecido y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante unos meses. Sentía que había defraudado a la generación anterior de empresarios, que había dejado caer el testigo mientras me lo pasaban. Me reuní con David Packard y Bob e intenté disculparme por haberla cagado tanto. Fui un fracasado público e incluso pensé en salir corriendo de Silicon Valley, pero poco a poco empecé a darme cuenta de algo. Seguía amando lo que hacía. El giro de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso en lo más mínimo. Me habían rechazado, pero seguía enamorado. Así que decidí empezar de nuevo. Entonces no lo vi, pero resultó que me despidieran de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. La pesadez de tener éxito fue reemplazada por la ligereza de volver a ser un principiante, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años, fundé con acento agudo una empresa llamada Next, otra empresa llamada Pixar y me enamoré de una mujer increíble que se convertiría en mi esposa. Pixar creó el primer largometraje animado por ordenador del mundo, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso del mundo. En un giro extraordinario de los acontecimientos, Apple compró Next y yo regresé a Apple, y la tecnología que desarrollamos en Next es la base del actual renacimiento de Apple. Y Loren y yo tenemos una familia maravillosa.
Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran despedido de Apple. Era una medicina de sabor horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da un ladrillo en la cabeza. No pierdas la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantuvo en marcha fue que amaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas. Y eso es tan cierto para el trabajo como para tus amantes. Tu trabajo va a ocupar gran parte de tu vida, y la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo, y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando y no te conformes. Como en todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres, y como cualquier gran relación, mejora cada vez más con el paso de los años. Así que sigue buscando, no te conformes. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo así como, si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me causó una gran impresión, y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo cada mañana y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no durante demasiados días seguidos, sé que tengo que cambiar algo. Recordar que pronto moriré es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso, estas cosas simplemente se desvanecen ante la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir a tu corazón. Hace aproximadamente un año, me diagnosticaron cáncer. Me hicieron una tomografía a las 7:30 de la mañana y mostró claramente un tumor en mi páncreas. Ni siquiera sabía lo que era el páncreas. Los médicos me dijeron que era casi seguro que era un tipo de cáncer incurable y que no esperaba vivir más de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que fuera a casa y pusiera mis asuntos en orden, que es el código médico para prepararse para morir. Significa intentar contarles a tus hijos todo lo que creías que les contarías en los próximos 10 años en tan solo unos meses. Significa asegurarte de que todo esté bien cerrado para que sea lo más fácil posible para tu familia. Significa despedirte. Vivo con ese diagnóstico todo el día. Más tarde esa misma noche, me hicieron una biopsia en la que me introdujeron un endoscopio por la garganta, el estómago y los intestinos, me pusieron una aguja en el páncreas y extrajeron unas cuantas células del tumor. Estaba sedado, pero mi mujer, que estaba allí, me contó que cuando examinaron las células al microscopio, el médico se echó a llorar porque resultó ser una forma muy rara de cáncer de páncreas que se cura con cirugía. Me operaron y, afortunadamente, ahora estoy bien. ¿Quieres entrar en el mundo tech, pero no sabes por dónde empezar? Este webinar gratuito de Python es para ti. En nuestro Esto fue lo más cerca que he estado de enfrentarme a la muerte, y espero que sea lo más cerca que esté en unas cuantas décadas más. Habiéndolo vivido, ahora puedo decirte esto con un poco más de certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Incluso las personas que desean ir al cielo no desean morir para llegar allí. Sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así debe ser, porque la muerte es probablemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para dar paso a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo eres tú. Pero algún día, no dentro de mucho tiempo, poco a poco te convertirás en lo viejo y serás eliminado. Siento ser tan dramático, pero es muy cierto. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición.
De alguna manera, ellos ya saben en qué quieres convertirte de verdad. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación increíble llamada Whole Earth Catalog, que era una de las Biblias de mi generación. Fue creado por un tipo llamado Stuart Brand, no muy lejos de aquí, en Menlo Park, y le dio vida con su toque poético. Esto fue a finales de los 60, antes de las computadoras personales y la autoedición. Así que todo se hizo con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era algo así como Google en formato de bolsillo 35 años antes de que apareciera Google. Era idealista, rebosante de herramientas ingeniosas y grandes nociones. Stuart y su equipo publicaron varios números del Whole Earth Catalog, y luego, cuando llegó a su fin, publicaron un número final. Fue a mediados de los 70 y yo tenía tu edad. En la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera rural a primera hora de la mañana, de esas por las que te encontrarías haciendo autostop si fueras tan aventurero. Debajo estaban las palabras: mantente hambriento, sigues siendo tonto. Era su mensaje de despedida al despedirse. Mantente hambriento, sigues siendo tonto. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando te gradúas para comenzar una nueva, te lo deseo a ti. Manténganse hambrientos, manténganse tontos. Muchas gracias a todos. Ok. Este es el... ay, Thank you. se puso uno. Bueno, este es otro discurso. Si lo quieren ver, también es de BTS, de las Naciones Unidas. De la UNICEF, perdón, de la UNICEF. Ok, entonces, para recabar un poco en lo que dijo Steve Jobs, básicamente, bueno, este también es un discurso persuasivo en el que invita a los jóvenes a creer en sí mismos, em, a dar lo mejor de sí y a no temer en el fracaso, que muchas veces nosotros más, y más estos jóvenes que se van a graduar, tememos en el fracaso, en el que si pasa esto, ¿qué va a pasar? Si pasa esto, ya no podré ser exitoso. Y esto es parte de la vida, básicamente. Él, como dijo, que lo sacaran de su propia empresa de Apple, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Entonces, y para él al principio fue un fracaso, ¿sabes? De que lo hayan sacado de su propia empresa fue, o sea, algo difícil, pero fue irónicamente fue lo mejor que le pudo haber pasado. También utiliza un tono emocional y auténtico en el que empatiza con los estudiantes. También recurre a experiencias personales donde usa ethos, que lo vimos, a la emoción, que utiliza pathos, y a la reflexión lógica sobre la vida, que utiliza logos. Además, en su mensaje final dice: Stay hungry, stay foolish. Eso lo dice en español, pero es una frase memorable que resume la idea de nunca dejar de aprender ni de soñar. O sea, esto en español significa como mantente hambriento, mantente soñador, o sea, mantente ahí, ¿sabes cómo? Siempre, bueno, a mí también este discurso me gusta muchísimo porque es algo con lo que empatizamos más nosotros siendo estudiantes, ustedes siendo estudiantes de preparatoria, que ya pronto se van a graduar y van a entrar o a lo que hagan o lo que vayan a hacer, también este es un discurso motivador. Entonces, bueno, básicamente es eso. Déjenme, ajá, por la sesión de hoy, les voy a mandar, como les dije, estos videos y me van a tener que hacer un resumen para la siguiente clase. Y las otras actividades de este discurso, obviamente voy a volver a dar el tema, porque no es lo mismo verlo en grabación, pero vamos a volver a ver el tema y van a ser las actividades que nos saltamos, porque pues no la podemos hacer sin ustedes presentes, entonces lo vamos a hacer en la siguiente sesión y básicamente eso es todo. Muchas gracias y que tengan bonita noche.